Bienvenido una semana más a tu canal de Medicina Capilar. Yo soy el doctor David Martínez. Y yo soy la doctora Laura Simón. En el vídeo de esta semana hablamos de los clavos de olor para el cabello. Esta planta se utiliza en todo el mundo para favorecer el crecimiento y el aspecto del cabello de manera natural. En el vídeo de hoy haremos una breve revisión científica del tema y te daremos 3 recetas caseras para poder prepararlo. Así es, y por si esto fuera poco, te diremos también cómo aplicarlo para obtener los mejores resultados. Es un vídeo que hemos querido hacer muy práctico, así que no te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! El clavo de olor, conocido científicamente como Psythium aromaticum, es una especie originaria de Indonesia que ha sido utilizada tanto en la medicina tradicional como en la cocina y en la industria cosmética. Además, el aceite esencial de clavo es muy interesante por su aplicación en las industrias de los perfumes, cosméticos, medicinas, saborizantes y otros preparados alimentarios. De hecho, y lo que más nos interesa hoy, es que muchos espectadores lo utilizan para elaborar sus recetas naturales contra la alopecia y nos han dejado sus comentarios sobre este tema en otros vídeos. Por ejemplo, Kevin nos comentaba: muchas gracias por contestar, voy a comprar vuestro libro. Hacéis un gran trabajo para ayudar a las personas. También he visto que el clavo de olor funciona. ¿Podríais hacer algún vídeo sobre esta especie? Un saludo. Y aquí estamos hoy para ver cómo puedes utilizar el clavo de olor para mejorar tu cabello. Así que ya sabes, si quieres que hablemos de algún tema en particular, puedes dejarnos tu propuesta en los comentarios. Por otra parte, si como Kevin quieres conseguir nuestro libro sobre tratamientos naturales para la alopecia, puedes hacerlo directamente en Amazon en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. Y volviendo al tema que nos ocupa, el clavo de olor tiene aspecto como de un pequeño brote seco de color marrón oscuro con un aroma muy intenso y un sabor ligeramente amargo. Tiene esta forma que estás viendo ahora mismo en la pantalla, con una cabeza redonda y un tallo alargado que recuerda en la estructura a un clavo de metal y que le otorga su nombre. Desde un punto de vista científico, el clavo de olor es una planta rica en compuestos volátiles y antioxidantes como el eugenol, el beta-carofileno, el beta-humuleno, siendo el eugenol el compuesto principal y representando al menos el 50%. Todos estos componentes le confieren varias propiedades biológicas beneficiosas para la salud humana, tales como actividades antiinflamatorias, analgésicas, anestésicas, anticonceptivas y anticancerígenas. Por cierto, te dejamos en la descripción el enlace a varios artículos científicos sobre esta planta por si quieres más información al respecto. Si nos centramos específicamente en el efecto del clavo sobre el crecimiento del cabello, parece que sí que puede tener un efecto beneficioso, pero las evidencias que tenemos son indirectas. Por ejemplo, como te decíamos, es rico en eugenol, lo que le confiere propiedades antisépticas, antiinflamatorias y analgésicas. Además, contiene flavonoides, taninos y ácidos fenólicos, todos ellos con potenciales beneficios para la salud del cuero cabelludo y del cabello. El eugenol mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que a su vez puede estimular a los folículos pilosos y mejorar el crecimiento del pelo. Las propiedades antimicrobianas pueden ayudar a combatir infecciones como la caspa o la dermatitis seborreica, lo que sería también beneficioso en el caso de la alopecia androgenética. A su vez, los antioxidantes del clavo de olor pueden proteger el pelo y el cuero cabelludo de los daños causados por los radicales libres y contribuyen a mantenerlo más saludable y menos propenso a que se rompa. Por último, el clavo de olor contribuye a mantener la hidratación del cabello dejándolo suave y manejable. Por lo tanto, todas estas propiedades nos hacen pensar que el clavo de olor puede ser beneficioso para el crecimiento del cabello, pero como nos pasa muchas veces con los tratamientos naturales, no tenemos ningún estudio que lo haya confirmado. Y hasta aquí la parte de las generalidades. Ya podemos pasar a las 3 recetas para prepararlo para tu cabello. Pero antes de pasar a explicarte estas 3 formas de preparar y utilizar el clavo, queremos comentarte muy rápidamente una cosita. Pues sí, si te gustan estos vídeos sobre tratamientos naturales de la alopecia, si crees que te ayudan de alguna manera en tu tratamiento capilar, tú también nos puedes ayudar a nosotros dándonos un buen like y dejándonos algún comentario. Puedes escribirnos lo que tú quieras, tu opinión, tu experiencia o simplemente dejarnos un emoji con un corazón, un pulgar hacia arriba o un elefante, lo que se te ocurra. Este sencillo gesto nos ayuda mucho porque YouTube interpreta que el vídeo está despertando interés y lo recomienda a más gente y así podemos llegar a más personas con problemas capilares. Y dicho esto, vamos a pasar ya a las 3 recetas generales que te pueden servir para preparar el clavo de forma artesanal en casa. Y vamos con la primera de las 3 recetas. Posiblemente la forma más sencilla de utilizar el clavo de olor sea preparando una infusión.
Para ello solo necesitarás una cucharada de clavo de olor, que son aproximadamente 10 o 15 clavos, y 2 tacitas de agua. Primero hay que hervir el agua en un cazo y después agregar los clavos al agua hirviendo. Se reduce el fuego para que los clavos se infusionen durante unos 10 o 15 minutos y a continuación apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. Se cuela la mezcla para separar los clavos del líquido y se pone la infusión en una botella o un recipiente con tapa. Para su aplicación, después de lavar el cabello, se utiliza la infusión como un enjuague, masajeando suavemente el cuero cabelludo y a lo largo del cabello. En este punto hay gente que después lo enjuaga y hay gente que lo deja secar naturalmente sin enjuagar. Esto queda a tu elección. Esta forma de aplicación la puedes utilizar de entre 1 y 2 veces por semana. La segunda forma de utilizar el clavo de olor es mediante un aceite esencial. El aceite de clavo de olor es excelente para masajear el cuero cabelludo, ya que combina los beneficios del clavo con las propiedades hidratantes de los aceites portadores. Pues mira qué bien, Laura. Puedes adquirirlo en tiendas especializadas o bien hacerlo tú mismo en casa. Una posible receta de preparación sería utilizar 2 cucharadas de aceite de coco o de aceite de oliva y entre 5 y 7 gotas de aceite esencial de clavo de olor, que serían unos 10 o 15 clavos si prefieres hacerlo tú desde cero. Si usas clavos de olor enteros, hay que calentar el aceite de coco o de oliva en un pequeño cazo o sartén pequeña a fuego lento. Después, añadir los clavos de olor y dejar que se infundan en el aceite durante 10 minutos. A continuación, retiramos el fuego y dejamos enfriar y, por último, colamos el aceite para retirar los clavos. En cuanto a la forma de aplicación, se aplicará sobre el cuero cabelludo limpio y seco, realizando un suave masaje en el cuero cabelludo con unos movimientos circulares durante 5 o 10 minutos. Después podemos cubrir el cabello con una toalla o un gorro de ducha y dejarlo actuar durante media hora. Y finalmente lavaremos el pelo con un champú suave para eliminar el exceso de aceite. Este tratamiento puede realizarse una vez por semana. Y pasemos ya a la tercera receta del clavo de olor para cabello. Pero antes de continuar, ¿qué te parecen estas recetas? ¿Te parecen sencillas? ¿Crees que son complicadas? Déjanos tu comentario o tu propia receta y estaremos encantados de leerla. Y ahora sí, la tercera forma de preparar el clavo de olor para la alopecia. Como quizá ya sepas, hemos hablado en varios vídeos de otras plantas que se han demostrado beneficiosas para el tratamiento de la alopecia. La combinación de varias de estas plantas podría potenciar el efecto de cada una de ellas por separado, y una de las plantas que se ha demostrado eficaces para el tratamiento de la alopecia androgenética es sin duda el romero, por lo que vamos a ver cómo podemos combinar el romero con el clavo de olor en una receta de una mascarilla. Estos son los ingredientes que vas a necesitar: 10 clavos de olor, 2 cucharadas de hojas de romero fresco o seco, una taza de agua, 2 cucharadas de aceite de coco o aceite de oliva, que es opcional, y una cucharada de miel, que también es opcional, como ahora veremos. Para prepararlo, en una olla pequeña agrega la taza de agua, los clavos de olor y el romero. Lleva la mezcla a ebullición y luego reduce el fuego dejando que hierva a fuego lento durante unos 10 o 15 minutos. Después de este tiempo, retira la olla del fuego y deja que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente. Cuela el líquido para separar los sólidos y guarda el tónico resultante. Para preparar la mascarilla, coge un recipiente de cristal y mezcla este tónico de clavo de olor y romero con 2 cucharadas de aceite de coco o aceite de oliva. Como hemos dicho antes, el aceite es opcional, pero ayudará a nutrir y a humectar el cuero cabelludo. Si además deseas un extra de hidratación, puedes agregarle una cucharada de miel a la mezcla. Por último, remueve bien hasta obtener una mezcla homogénea. La forma de aplicación recomendada sería con el cabello seco, directamente en el cuero cabelludo, masajeando suavemente en movimientos circulares para estimular la circulación. Asegúrate de cubrir bien toda la raíz del cabello y del cuero cabelludo y deja actuar la mascarilla durante al menos 30 minutos. Para mejores resultados puedes cubrir tu cabeza con un gorro de ducha o una toalla. Después enjuágalo muy bien con agua tibia. Lava el pelo con un champú y acondicionador como lo haces habitualmente. Esta mascarilla se puede utilizar 1 o 2 veces por semana para ayudar a fortalecer el cabello y prevenir la caída. Y por último, recordarte que los tratamientos naturales para la alopecia requieren de una buena dosis de paciencia, aderezada con toques de constancia para llegar a ver resultados. Así es. Además, cada tipo de cabello es único, por lo que es importante experimentar y ajustar las recetas según las necesidades específicas de tu cabello. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.